Bien, hermanos, hemos estado mirando un tema durante algunas semanas ya y pues la idea es continuar en esta mañana. Hemos visto varios aspectos en cuanto a los ángeles, ¿no? Son seres creados por Dios, embajadores, mensajeros, tienen algunos rangos, son superiores a nosotros, pero obviamente inferiores a Cristo. Él los creó, Él los hizo. Dice la palabra del Señor que todo fue creado por medio de Él y para Él. Tienen vigencia, tienen caducidad, tienen voluntad también. ¿Se pueden adorar? No, ellos están creados para adorar al Señor. Tienen contacto visual con la iglesia, celebran cuando un pecador se arrepiente. Tenemos ángeles que nos protegen, pero no le pedimos la protección a un ángel, sino que Dios en su soberanía decide cómo protegernos. Él mismo tiene la autoridad para hacerlo. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más veíamos? Fueron utilizados para juzgar con juego, pero también fueron usados para salvar del juego. Interesante. Simplemente lo que podemos deducir es que están a entera disposición de Dios que los creó, obedecen y deben hacerlo. Están ahí simplemente para obedecer al Señor. Si necesitas protección, si necesitas ayuda, no la pides a un ángel, de ninguna manera. A veces oramos mal. El Señor nos enseñó a orar diciendo a quién nos dirigimos. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Ni siquiera he visto una sola oración en la Biblia donde se dirige una persona al Espíritu Santo. Al Padre, ¿cierto? Por medio del Señor Jesucristo que hizo posible que podamos llegar al lugar santísimo y podamos dirigirnos a Él. Pero sí lo hacemos en el Espíritu, ¿cierto? O sea, ahí las tres personas intervienen. Pero a los ángeles no les pedimos nada, no se adoran. Es simplemente al Señor al que se adora. El mismo ángel prohibió que Juan, cuando cayó de rodillas, lo vimos en el Apocalipsis, le dijo, no, no, no lo hagas. ¿Cómo se le ocurre? Yo mismo soy consiervo tuyo, ¿cierto? ¿Qué más miramos? Bueno, fueron usados en ministerios de salvación, dieron buenas noticias. Por ejemplo, ellos dijeron que el Señor Jesucristo no estaba ahí, ¿cierto? Dieron las nuevas a aquellas mujeres que ellas a su vez salieron para dar la noticia a los apóstoles, ¿no? Y también cuando el Señor fue llevado en las nubes, los ángeles dijeron, mire, así como le habéis visto ir, así un día que volverá. Noticias maravillosas. Ahí estaban los ángeles cumpliendo funciones de parte definitivamente de Dios. ¿Qué más vimos? Bueno, nos quedamos ahí hace 15 días pensando en que tienen voluntad, ¿cierto? ¿Cómo nos dimos cuenta que tienen voluntad? Recuerden que aquel lucero, lo vimos ahí en los profetas, fue uno que quiso ser semejante a Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Es posible ser semejante a Dios? Bueno, la palabra nos muestra que ni aún un ángel como aquel que parecía que estaba en un rango especial puede ser superior o semejante a Dios. Pero como él fue echado, fue expulsado del cielo, ¿qué pasó? ¿Cuánto se trajo? La tercera parte de ángeles que había ahí. O sea que tienen voluntad, ellos pueden decidir de alguna manera qué hacer. Y se vinieron con él. Y Satanás siguió utilizando esta estrategia que es muy poderosa. El ser por encima de otros, el querer llegar a ser como Dios, porque eso le dijo a Eva, ¿no? ¿Qué le dijo? No, 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 no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comáis seréis ¿qué? Semejantes a Dios. La misma estrategia que a él no le funcionó,
charlatán como es Satanás la utiliza, sabiendo que él ya está condenado, la utilizó con los ángeles que se vinieron con él y la utilizó con Eva. Y después vemos esa misma actitud en aquellos cuando hicieron la torre de Babel, ¿recuerdan? Porque queremos llegar a ser como Dios, queremos hacernos un nombre, ser vistos, ser reconocidos. Y si podemos seguir mirando, esa actitud satánica ha estado a lo largo de la historia y la palabra en la que podemos encerrar todo eso se llama orgullo, ¿cierto? Y en la actualidad, la palabra orgullo, que es un defecto, ¿cierto? No es una virtud, se ve como algo para resaltar, ¿cierto? Y saben a qué me refiero. Entonces, definitivamente satánico el orgullo, satánico el querer ser reconocido, el querer ser uno que está a la estatura de Dios. Totalmente equivocado. Pero entonces, como tienen voluntad, ahí vemos esa tercera parte, y quiero empezar en Apocalipsis para pensar en la idea de la cantidad, ¿no? De ángeles, en este caso demonios, que siguieron a Satanás. Apocalipsis, entonces, capítulo 5, versículo 11 dice que, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, ¿cuál era? Millones de millones. O sea, ahí Juan veía cualquier cantidad de millones de ángeles, en este caso estaban adorando, pero eso nos da una luz que nos da a entender que los que se vinieron con Satanás son muchísimos. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué preguntábamos hace 15 días? ¿Dónde están? ¿A qué se vinieron? Hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Quién me dice? Engañando, haciendo el mal en la tierra. ¿Y nosotros? ¿Somos inmunes? ¿Estamos expuestos de alguna manera? ¿Nos puede poseer un demonio? Son preguntas que van quedando ahí a lo largo, ¿no? Muy bien. Dice de Satanás que era querubín protector. Yo utilicé el término, ¿qué tal uno con un guardaespaldas como Satanás, cierto? Y alguien me dijo que había que aclarar que el Señor no necesita protección. Obviamente no estaba hablando del Señor. Los ángeles, como vimos en Hebreos, tienen funciones a favor de las personas, ¿cierto? Entonces, pues si había que aclararlo, es bueno aclararlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Continuamos entonces en el día de hoy pensando en los demonios. Ellos serán juzgados, o de alguna manera ya para ellos está trazado lo que les espera, pero la Biblia nos muestra algunos aspectos de eso. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2 y versículo 4, dice de la siguiente manera. Segunda Pedro 2, 4, dice que Dios, que sí o que no perdonó a los ángeles que pecaron. Y eso me parece interesante. Ellos se vinieron, decidieron, conocían la gloria de Dios, le veían, le contemplaban, pero ellos decidieron pecar. Y dice que Dios no los perdonó. Y yo aquí quiero hacer un énfasis, hermano, en la posibilidad que hay del perdón para cualquier ser humano. Ni siquiera para los ángeles. Pero cualquier ser humano, uno se encuentra personas que dicen, no, mire, es que lo que yo he hecho no tiene perdón. Y una persona de esas está totalmente equivocada. Aún, eso es una estrategia de Satanás que sabe que él ya está condenado, ya la sentencia para él está echada. Pero hay personas
por pecadoras que sean, la Biblia dice que el que viene a mí, no le echo fuera. Amigo y amiga que estás aquí en esta mañana, si crees que tus pecados son tan grandes que no tienen perdón, pues la Biblia muestra una cosa diferente. El ser humano está en la condición, en la capacidad mental, de corazón, de llegar, eso sí, arrepentido. Esa es la única condición, creer en la obra del Señor Jesucristo y llegar arrepentido, y esa persona, dice la Biblia, es salva. Pero aquí dice que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser, ¿qué? Reservados al juicio. O sea, la sentencia ya está echada. La idea aquí no es que ellos estén encerrados, sino que están ya condenados, porque dice del cristiano que nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. ¿Estamos disfrutando ya de la presencia de Cristo? Físicamente no, pero tenemos la seguridad de que Él ya nos prometió eso. Entonces la idea aquí es la misma. Los demonios están, ya está escrito, está dicho, qué va a pasar con ellos. ¿Entendemos hasta ahí, hermanos? Muy bien. ¿Qué más? Mateo 25, rápidamente. Mateo capítulo 25 y el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al juego. ¿Cómo es ese juego? Eterno. Pero aquí la idea es lo que viene a continuación. Dice que está ¿cómo? Preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Hermanos, el infierno no se creó para ningún ser humano. No se creó. Hay personas que hablan de la predestinación como que, ya lo he dicho muchas veces, que Dios dijo, los de aquí para allá se condenan y los de aquí para allá se salvan. Eso querría decir que Dios preparó el infierno para una parte de la humanidad. Y la Biblia, la mía, la que estoy leyendo acá, mire, la de ustedes también, dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, los que le comieron cuento allá, antes de la creación de los humanos. Eso es lo que dice la Biblia, que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. No dice en ninguna parte que está preparado para los seres humanos, pero sí dice que los seres humanos que rehúsen creer a Cristo, pues lamentablemente van a acompañar a estos en la eternidad. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Juan 14, 2. Dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren la diferencia. Hay un lugar preparado para quién? Satanás y sus ángeles. Y hay un lugar preparado también para la iglesia, para los hijos de Dios. Maravilloso, hermanos. Eso nos tendría que dar un gozo, una alegría, una esperanza. La iglesia, hermanos, tiene un lugar preparado, que el Señor mismo fue a preparar para nosotros. Hay un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, donde va a estar acompañado de las personas que rehusaron, que escucharon, pero menospreciaron el regalo del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Hasta ahí está claro. Lo estoy notando como muy serios y estoy como preocupado por eso. Ahí como... Señor, ¿no? Qué susto. Pues el objetivo del Señor no era condenar humanos. Ese no era el objetivo del Señor. Pero sabemos que ese lugar existe, ¿cierto? Que existe
y que ahí van a llegar los humanos que han rechazado a Cristo, ¿cierto? Pues eso es algo, muy bien. Judas 1:6, rápidamente, dice, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿qué dice? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones, ¿cómo serán para ellos? Eternas, para el juicio del gran día. Ellos están esperando simplemente eso, pero ya está. Y Hebreos 11:6, vamos a ir un poquito rápido, hermanos, dice que 11:6 no, creo que dice algo mal. Bueno, por ahora dejemos esa cita ahí. Vamos a 1 Corintios 6:3. 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 3. Entonces, hoy concluimos que ellos tienen ya la condena segura, ¿cierto? Eso está ya decidido. Pero dice, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3, hace una pregunta. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay una pregunta ahí, pero que tiene implícita la respuesta, ¿cierto? Y es de manera positiva. ¿O no sabéis? Y aquí le está hablando a una iglesia cristiana en Corinto. Digamos que según el capítulo 1 de Corintios y el versículo 1, dice que para los hermanos en Corinto y para los que en cualquier lugar, ¿qué dice? Invocan el nombre de Cristo. O sea, eso es para nosotros también. Y la pregunta es esa. O sea, ¿no saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Ustedes habían pensado alguna vez en eso? ¿Cómo? ¿Cómo ir a hacer eso? ¿Cuál papel vamos a desempeñar nosotros cuando Dios esté juzgando todos esos demonios ahí? Pues hermanos, les tengo malas noticias, yo no sé. No lo sé, pero la Biblia dice eso. Lo único que sé es que la posición de un redimido, de uno que ha nacido de nuevo, hermanos, es una cosa absolutamente espectacular. Dios, hermano, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿A cuál de los ángeles, cierto? Como al Señor Jesucristo le dio una posición, pero como a la iglesia, como a nosotros, que siendo los ángeles superiores en sabiduría, en poder, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y eso es algo que yo no lo entiendo, pero que lo creo porque simplemente Dios lo dice a través de su palabra y me llena de gozo el saber que Dios un día nos va a usar a nosotros en estas labores tan raras, lo digo, pero tan especiales también porque lo veo en su santa palabra. Lo ponemos ahí, Hebreos 2:17. 16, Hebreos 2:16. Ajá. Sí, ese es, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Muchas gracias, hermano, ese es. Muy bien. Ahí la idea es que los ángeles no tienen ni forma de arrepentirse ni nada de eso, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces, cuando pensamos en eso, ¿qué debe de sentir Satanás cuando sabe que el Hijo de Dios, el Creador del mundo, no lo perdonó a él y a nosotros sí? Sabiendo que es un ser malo, perverso, ¿qué siente? ¿Qué siente él? ¿Qué siente por nosotros, por ejemplo? Odio. ¿Quiere algo bueno para nosotros? No, definitivamente no. Pero él sí quiere, de alguna manera, como nos odia, no nos puede poseer, pero nos quiere hacer la vida difícil, imposible. Y a veces el cristiano se lo permite. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces quedamos en que Satanás nos odia, quiere
matarnos, quiere destruirnos, vamos a verlo más adelante. Y en ese propósito nos acecha. Primera de Pedro 5:8 dice que, bueno, es una recomendación, casi que un mandato, nos dice que seamos como sobrios y velad. Y ese velad nos habla de estar despiertos, de estar atentos, de poner un cuidado especial. Y obviamente Dios le está hablando a cristianos. Sed sobrios y velad. Porque vuestro, ¿qué? Adversario. ¿Qué es un adversario? Un enemigo, un oponente, uno que está en contra. Él está en contra. Nos odia. Dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él tiene algo ahí como un león que quiere devorar, y eso habla de una decisión, de que está seguro de lo que quiere hacernos, y es daño. Satanás nos quiere hacer daño. Y eso debería de provocar en nosotros no temor, no miedo, pero sí de alguna manera debemos de tomar unas medidas, ¿cierto? Porque a veces el enemigo, que es un bravucón, que ya está derrotado, pues él trabaja también en nuestras mentes, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Nos acecha. Es adversario, es contrario, es enemigo. Y la lucha no es una lucha fácil. En Efesios vimos, hermanos, vamos allá a Efesios capítulo 6, vimos cómo trabaja y vimos los riesgos. Porque tener un enemigo, bueno, humanamente no sé si he tenido algún enemigo, pero hay gente que los tiene, ¿cierto? Y que se tienen que ir del barrio, de la ciudad, del país, porque saben que tienen un enemigo. O sea, el enemigo es una cosa seria, es una cosa seria. Y esa es la idea aquí. Es una cosa seria, no es un juego, no es un juego. Capítulo 6 de Efesios, versículo 10 dice, por lo demás, personas, ¿cierto? Ah, hermanos. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué creen ustedes que yo hago la pregunta de esa manera? ¿Por qué? Marcar la diferencia, y aún la iglesia, los redimidos, los hijos de Dios, a estos es que se refiere aquí el apóstol. O sea, no es que yo llego a los pies de Cristo y en una hamaca espiritualmente hablando me voy a quedar hasta que el Señor venga. No, 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 no. El cristiano tiene medidas que tomar. Usted tiene que hacer cosas, no para ser salvo, eso está claro, ¿cierto? Eso no lo podemos enseñar acá. El día que lo enseñemos, ustedes tienen que hacer algo con nosotros, pero no nos pueden permitir enseñar algo así. La salvación nadie nos la puede arrebatar, pero sí el Señor nos ordena que tomemos medidas, ¿cierto? Hay advertencias, como cuando uno le advierte algo a un hijo, como cuando hay un lugar peligroso. Me acuerdo que por allá un gobernador de Antioquia una vez se metió en las garras del enemigo y nunca volvió, ¿cierto? Una candidata presidencial, flaca ella, que no la quiero ni nombrar, hizo lo mismo y ya sabemos lo que pasó. Entonces hay advertencias. Cuando hay una advertencia, ¿qué se hace con la advertencia? Usted puede tomar dos decisiones: o hacer caso omiso a lo que se le está advirtiendo, o tomar medidas. Y tomar medidas es lo más recomendable, de hecho Dios lo manda. Dice que, por lo demás, hermanos míos, o sea, el apóstol Pablo o Dios mismo le está hablando a cristianos, es la idea, ¿no? ¿Qué dice? Fortaleceos en el yo puedo, en el yo soy capaz, ¿cierto? ¿No? Ah, en el Señor. ¿Por qué lo digo, hermanos? Hay una corriente ahora carismática, una corriente que anda por ahí de babosos,
Y muchos creyentes de esos que dicen yo declaro. ¿Qué vas a declarar? Si usted no tiene nada que declarar. Lo único que usted puede declarar es que es un miserable que por la gracia de Dios va a ir al cielo. Eso es lo único que podemos declarar. Yo declaro que en el nombre del Señor, que lo cubro con la sangre de Cristo, babosadas que no están en la Biblia y la gente aprende en la calle. Otra cosa, el humanismo. Yo puedo, yo soy capaz, yo lo puedo lograr. Eso está haciendo carrera en las iglesias. Y uno ya oye hermanos que se paran y oran de esa manera. Humanismo. Humanismo. Nada bíblico. Nada que ver con lo que Dios manda a través de su palabra. Entonces, ¿fortalecidos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, no de la mía, en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir? Que Él es poderoso y que tiene ¿qué? Fuerza. ¿Y qué nos dice? Que nos refugiemos, que nos acojamos a Él, ¿cierto? Ahí está la idea. Cuando uno va con el niño pequeñito de la mano y sale el perro bravo por allá, el niño trata de subírsele a uno de alguna manera, ¿cierto? O hacerse detrás. Bueno, si mi hijo hubiera hecho eso, estaba en la olla, porque yo le tengo más miedo a los perros que cualquier niño. No sé cómo hago para trabajar en las fincas. Imagine usted lo que me toca a mí todos los días. Pero esa es la idea. Uno se refugia, si usted se va a hacer defender del más fuerte, ¿cierto? ¿A quién quiere que usted que lo defiende? ¿A uno que es más debilucho que usted? No. En el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la tiene, porque Él es soberano y es sobre todas las cosas. Y en Él sí que podemos apoyarnos. ¿Qué más dice? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dice, contra las acechanzas del diablo. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí dice que nos acecha. Qué susto, de alguna manera. De alguna manera lo digo. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es un tema humano. El tema no es el hermano que no lo saludó y por eso usted no va a volver a la iglesia. No, no, no. Ese hermano es lo de menos. Le está doliendo el estómago y ¿qué quería saludarlo? Que no tenía aliento de saludar a nadie. Eso no es lucha contra sangre y carne. ¿Qué dice aquí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, ¿cómo son? De maldad en las regiones celestes. Ahí encontramos, hermanos, ejércitos completos de demonios que nos quieren hacer daño. Esto es serio, hermanos, esto es serio. Y así nosotros creemos que vamos a vivir una vida agradable a Dios, así, olímpicamente, no haciendo lo que Dios manda a través de su palabra. Hay advertencias que el Señor quiere que cumplamos, que Él nos recomienda y hasta nos manda que las cumplamos, porque Él también nos dice que somos más que vencedores. Amén, hermanos. Pero ¿qué hacemos? Vivimos sin las recomendaciones del Señor. Y queremos ser victoriosos, más que vencedores, pero no estamos haciendo lo que Dios manda. Estamos siendo desobedientes a las instrucciones que Él nos ha dado. Muy bien. ¿Qué más? Versículo 13, solamente lo voy a leer. Bueno, el 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego, la idea es que Él los lanza. Él los lanza. ¿Sí? El dardo es algo pequeño, ¿cierto? El dardo es algo pequeño, no es la lanza grandotota, no, es algo, Él los lanza. ¿Sí? Y la idea es que si usted tiene el escudo, pues usted, ¿cierto? Pero usted está ahí así. ¿Qué pasa? Va a ser blanco, va a ser presa fácil, porque Satanás los está lanzando. ¿Dónde? En la duda,
en la ira, en la pereza, en ese tipo de cosas que son muy constantes, que nos llegan a la mente y que son muy constantes. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos trabajando con eso? ¿O simplemente Él lanza el dardo, nos da con el dardo y no estamos haciendo nada? Esa es la idea, hermanos, que Satanás está ahí para lanzar sus dardos todo el tiempo. Entonces, primera a los tesalonicenses, la pregunta es, ¿logra el objetivo Satanás? Estamos hablando de hermanos. Mire, aquí ya nos salimos del plano del resto de la humanidad, de los inconversos. El familiar borracho, el tío drogadicto, el que se burla de usted porque tiene una Biblia, el vecino que le pone el radio por maldad más duro. Salgámonos de esos, porque eso es lo normal, eso es lo que usted se va a encontrar allá. De los hermanos, ¿qué se va a encontrar usted? ¿Cómo está siendo usted utilizado por Satanás? Y Satanás de alguna manera siempre va a estar para algo negativo. Y aquí nos vamos a encontrar algo que él hace. Ya veíamos de los ángeles que adoran y alaban a Dios muchas de sus funciones, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Y vamos a ver unas de las funciones, o estamos ya viendo algunas de las funciones de los demonios. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Bueno, el apóstol está contando a los hermanos en Tesalónica, les está contando algo. ¿Qué les dijo? Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Y qué pasó? Dice que Satanás estorbó. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo? Lo invito a almorzar. Yo no sé cómo, pero dice que estorbó. ¿Estará dispuesto Satanás a estorbar la obra? ¿Está contento Satanás cuando usted va? Con el hermano Orlando nos pasaba algo muy curioso, visitamos un familiar mío y estábamos hablando, compartiendo el evangelio a una persona y el esposo de esa persona le subía más volumen al televisor, una cosa que se volvía ya inmanejable la charla. ¿Quién está trabajando en esa persona? ¿Quién? Él quiere que compartamos el evangelio, sino que a veces no sabemos eso, o deberíamos de saberlo, y nos desanimamos. No, yo por ahí no vuelvo porque mi tía o mi primo o mi cuñado, lo que sea, y Satanás estorba la obra. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia, que Satanás estorba la obra. Satanás no quiere que usted se arrepienta si eres un pecador. ¿Él qué quiere? Que te pierdas. Y si eres un hijo de Dios, no quiere que crezcas. El verte raquítico, el verte pegado al internet, del computador, de la televisión, de la música, las cosas que no edifican a un cristiano, a Satanás lo hace feliz. A Satanás lo hace feliz. En pocas palabras, hermano, usted puede ser un hijo de Dios y va al cielo y usted tiene a Satanás feliz por cómo estás instruyendo a tu hijo, cómo estás criando a tu hijo, cómo malgastas tu tiempo. Eso a Satanás le da risa, le hace feliz. Como nosotros también de alguna manera, dice Dios que podemos ser agradables a Él, grato olor. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Y si estamos haciendo lo contrario, Satanás está feliz. Porque Él está para estorbar la obra. Cuando utiliza a uno de los mismos hermanos para hacerte caer. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿quién estaba trabajando en Pedro? Satanás. O sea, Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás. ¿No utiliza a nuestras esposas acaso Satanás? ¿A nuestros hijos o a nosotros mismos? Para que nuestras esposas pequen, para que ellas estén mal, ¿o no?
Definitivamente sí. Pero hermanos, yo digo, la iglesia se la está poniendo fácil a Satanás. La iglesia actual, la iglesia que yo veo en la Biblia, daba la vida por Cristo, morían. Había de todo como hoy en día hay de todo. Daban la vida por Cristo, morían apedreados, crucificados, decapitados, pasados por el fuego, por la espada. La iglesia se la está poniendo muy sencilla a Satanás. Y la Biblia me dice resistir al diablo, resistirlo. Pero resistirlo es de verdad. Hermanos, el fracaso de un ser, de una familia, de una iglesia, está ligado al desconocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ir ligado a la obediencia. Y una cosa va enlazada con la otra. Y si no, no podemos ser más que vencedores, como decimos. Ahí dice que los que aman a Dios, ¿cierto? Y el que ama a Dios le obedece. No se la pongamos tan fácil al enemigo. Yo veo, hermanos, que se le está poniendo muy fácil la situación al enemigo. Y él está reído. Yo siempre hablo de fútbol, ¿no? Cuando a veces uno jugaba con unos equipos que uno decía, nah, aquí es, ¿cierto? Aquí vamos a clavarles 8. Y uno sabía que eran débiles. Y yo pienso que a veces Satanás conoce nuestra debilidad. Y la utiliza porque él estorba la obra. Pablo dijo una y otra vez, quise ir, pero Satanás estorbó. O sea que también vemos cosas de él positivas. Positivas, podrían ser positivas para nosotros. Por ejemplo, la constancia. Una y otra vez, ¿cierto? A veces nosotros hacemos intentos para cosas buenas, pero nos desanimamos. No, Satanás es constante. Una y otra vez. Estorbó la obra. ¿Qué más? Uy. ¿Qué más? ¿Qué más? Segunda de Corintios 11, versículo 13. Rápido, por favor, 11:13. ¿Qué dice? Porque estos son falsos apóstoles. Aquí habla de falsos apóstoles, como todos los que aparecen por ahí en televisión hoy, que se hacen llamar apóstoles o profetas. Y dijo una hermana, hermano, los profetas sí existen, los que hay hoy en día. Sí, claro, existen, pero son falsos. Aquí dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. Estaba pensando en los que se disfrazan. En la Biblia cada que hablan de disfraz hay cosas negativas. Los que disfrazaron los hijos o los nietos. Bueno, ni siquiera hablemos de ese tema. Pero dice que Satanás se disfraza. O sea, él aparenta algo que no es él. Cosas que parecen piadosas, que parecen agradables, pero son de Dios. No necesariamente. Tenemos que saber si los espíritus podemos entender nosotros si las cosas vienen de Dios o del diablo. Porque se disfraza, aparenta una cosa, seduce. A mí me da risa de los que se imaginan a Satanás con cachos y cola. Me parece tonto el que piensa que Satanás es así. Satanás no va a actuar así. La persona, por malvada que sea, se encuentra un demonio de eso y sale corriendo. Está lejos de parecerse a eso. Dice que se disfraza como ángel de luz. Él está en lo más atractivo, lo que más nos llega, lo que nos gusta. Ahí se disfraza. Y no solamente estamos hablando de pecaminosidad, sino aún de una mala doctrina, de una mala enseñanza. Ahí está. Pero se disfraza. No, él no se deja ver tal cual es. Olvídese de eso, hermano. Si lo piensa así, olvídese de eso.
La pregunta entonces, ¿nos puede poseer? Por ahí alguien contestó hace 15 días que sí. Vamos a Lucas 22, porque qué importa lo que yo piense, ¿cierto? Vamos a ver qué dice el Señor. Lucas capítulo 22. Rápidamente, ayúdenme. Versículo 2, Lucas 22, 2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. ¿Qué dice? Que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Pero dice que el cual era uno del número de los 12. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Él era uno de los 12 apóstoles? No. Y lo poseyó Satanás. Dice que Satanás entró en él. ¿Dice eso ahí o no? Dice eso ahí. Entró en él. Hermanos, la idea aquí es que ser miembro no te hace realmente un hijo de Dios. Usted puede ser miembro de una iglesia local, haber sido bautizado, comer pan y vino con nosotros, y usted no es un hijo de Dios. Mire, Judas era uno de los 12. Es más, el único de los 12 del que se nombra que cumplía un ministerio. De los otros no dice nada. Pero este cumplió un ministerio, era tesorero. ¿Y qué pasa? Satanás entró en él. Judas jamás le llamó Señor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le decía? Maestro o rabí, que quiere decir lo mismo, pero nunca le tuvo por Señor. Y hay una clave importante. Si no es tu Señor, pues puedes preocuparte, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, entró entonces en él, esa es la idea aquí. Versículo 53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, el poder de las tinieblas, o sea que se mueven, actúan, están en pro de hacer algo en contra nuestra, en contra de la humanidad entera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Efesios capítulo 1 y versículo 13 está como lo opuesto a lo que vivió Judas. Efesios 1:13, ¿qué dice? En él, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. También vosotros, acuérdense que Efesios le está hablando a hermanos cristianos de Éfeso y a nosotros. En él también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de esta salvación, y es ahí, yo la tengo encerrada con un círculo. ¿Y qué más? Y habiendo creído, eso no es oído, aquí hay gente que le fascina oír el evangelio. Y vienen y escuchan y les encanta escuchar el evangelio. No sirve, bueno, iba a decir una barbaridad, sí que sirve escuchar el evangelio. Pero de alguna manera oírlo y no creerlo, no vivirlo, no sirve. Porque dice que habiendo oído y habiendo creído en él, ahí sí, fuisteis como sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cierto? A veces cuando uno entrega una carta por ahí y se la firma un funcionario, un garabato, y uno como que, vean, no tiene un sellito para que le ponga. ¿Sí o no? Ahí sí, sellado. Y eso da seguridad. Esa es la idea aquí, hermanos. Habiendo oído y habiendo creído el evangelio de la salvación del Señor Jesucristo, hemos sido sellados. Nadie nos puede poseer, ningún demonio, ni nos puede arrebatar de su mano, dice la palabra de Dios. Muy bien. 1 Corintios 3:16, rápido.
que se demoran tanto. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire, Dios está diciendo, es que ustedes no entienden que son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y eso nos habla de que si Él mora en nosotros, no nos puede poseer un demonio, porque dice la misma palabra ahí que Dios no tiene compañía con Belial, no tiene alianzas con Satanás, con el enemigo. No pueden morar los dos en un mismo templo. Y esa es la idea. Segunda de Corintios 6, voy a correr un poquito. Segunda de los Corintios 6, 14. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, esto dice la palabra de Dios. Encontramos hermanos que se casan con una inconversa, o hermanas que se casan con un inconverso, o jóvenes que tienen una novia inconversa, o jovencitas que tienen un novio. Mucho, todos los días en las iglesias pasa eso. ¿Qué dice Dios? ¿Que sí o que no? No. ¿A quién le da risa de eso? ¿A quién? Satanás. El enemigo está feliz porque él nos odia y de alguna manera está logrando el objetivo. No os unáis en yugo desigual, ¿quiénes? Con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué maravilla, qué promesa, qué esperanza tenemos, hermanos, en el Señor. Colosenses 1. Colosenses me dio la correteadera ya. Colosenses 1, 11. ¿Qué dice Colosenses 1, 11? Fortalecidos con ¿cuánto? Con todo poder. ¿De quién es el poder? Dice ahí, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, hermanos, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, nos ha librado y nos ha trasladado. Esa es la idea, hermanos. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es algo maravilloso. Tendríamos que glorificarle todos los días por lo que Él ha hecho por nosotros. Romanos 8, 9. Rápidamente. ¿Qué voy a hacer? Dice Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, pues, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 38 del mismo capítulo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cuál, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Nos puede poseer un demonio? ¿Sí o no? Eso dice Dios. Pero el primer versículo que leí dice, pues sí, es que tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Porque si no lo tiene, asústese. Pero nos puede molestar, ¿cierto? Acuérdese que Dios, el Señor Jesucristo, perdón, le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y en Efesios vimos que él lanza dardos, ¿cierto? Contra los cristianos. Nos puede molestar, nos puede incomodar, y aún el Señor le puede permitir cosas con nosotros. Y no podemos evitar ir a Job. ¿Qué dice Job?
capítulo 1. ¿Cómo era Job? ¿Cómo era? Dice uno, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Como cuando uno está chicaneando, ¿cierto? De alguna manera Dios le estaba mostrando al enemigo, a Satanás, al que le había desobedecido un día, que era posible agradar a Dios. Y es lo que Dios le demuestra con la iglesia a los demonios todos los días. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo demás es una historia que conocemos de sobra, pero leamos el versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y después aún el Señor le permitió poner la mano sobre él, aún su esposa, utilizada por ese mismo Satanás, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero no lo hizo. Gloria a Dios, porque no lo hizo. Y la palabra de Dios nos puede mostrar que ahí sí que somos vencedores. Cuando encontramos siervos que han triunfado de esta manera, nosotros lo podemos lograr también, hermanos. No tenemos que ser unos fracasados espirituales, no tenemos que estar arruinados por el pecado, no tenemos que parecernos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. No, la idea es parecernos a Cristo y serle fiel, ser obedientes a Él. Segunda de Corintios 12. Me gusta tener ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cuando los hay. Segunda a los Corintios 12. Y encontramos ahí en el versículo 7. El mismo Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Interesante. A veces, Señor permite cosas para mantenernos ahí bajitos, ¿cierto? Porque tal vez nuestra arrogancia, nuestro orgullo nos lleva a hacer cosas y de alguna manera el Señor permitió, dice que un mensajero de Satanás, y la palabra mensajero ahí es ángelos, un ángel. Algunos dicen que era la ceguera de Pablo, la mayoría de cristianos piensan eso. La verdad yo me he como reservado más bien y no lo creo, puede ser. Pero aquí dice un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que me demuestre cuál indigno, cuál miserable y cuál necesitado soy del Señor. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo entendió y dijo, listo, me voy a gloriar de buena gana de lo que me está pasando. ¿Qué haces con lo que te está pasando? Con el problema, aún con la enfermedad, con la dificultad. ¿Qué haces? Y Pablo lo entendió. Y el Señor utiliza esas cosas para bien, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Juan 10, 9 al 10 rápidamente. Juan 10, 9 al 10. Dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué pasará con ese? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10 habla del ladrón. No viene sino para hurtar y matar
y destruir. Y hay una diferencia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Pero el ladrón, el enemigo, ese vino para eso. Y encontramos el capítulo 3, si quieren tomar apuntes, del 1 al 6. Desde el principio, Satanás, que ya había sido designado su futuro, la primer pareja que hubo, Eva, escuchó la voz de Satanás. Dios ya le había hablado a ella primero, ¿o no? El día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Dios le habló primero. Y después vino Satanás y le dijo, no morirás. ¿Qué le dijo Dios? Ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás? No morirás. ¿Cuál voz escuchó ella? ¿Cuál? La de Satanás. Y esa historia demasiado conocida, no tendríamos ni que nombrarla. Marcos 9, 21 al 27, rápidamente, lo voy a leer solamente. Jesús preguntó al padre, bueno, un padre de familia que traía un hijo endemoniado, mudo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el juego y en el agua. El demonio, ¿no? Porque vino para robar, para matar y para destruir. Para matarle, dice ahí. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El creer es la clave. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero además le dijo, ayuda a mi incredulidad. Porque tenemos que reconocer que tenemos un gran nivel de incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, eso es clave, diciéndole, espíritu mudo y sordo. ¿Qué le dijo? Fortaleceos en él y en el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios. Él es el que tiene el poder y la autoridad. ¿Qué le dijo al espíritu? Inmundo, ¿no? Yo te mando. ¿Qué le dijo? Sal de él. ¿Y qué más? Y no entres más en él. Hermanos, la idea de un demonio no entra cuando Dios lo saca, cuando Dios hace la obra en una persona. Esa es la idea, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y para terminar, Judas 1:7. Ahí nos cuenta la historia como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, 1:9. ¿Qué dice Judas 1:9? Pero cuando el arcángel Miguel, recuerden que el arcángel es un grado allá de ángeles bien alto, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Qué dice ahí? Que sí o que no. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Dice que no se atrevió, me llama la atención esa expresión, no se atrevió, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel. Y encontramos hermanos que declaran, que dicen, te reprendo, esto, lo otro. Me causa gracia, hermanos, la verdad, eso me causa gracia. Pero la Biblia me muestra una cosa diferente. Ahí nosotros no entramos en esas áreas, solamente nos dirigimos, nos sujetamos al Señor en el poder que Él tiene, le obedecemos, le conocemos a través de la palabra, resistimos al enemigo y ¿Él qué? Y Él huirá de nosotros. Algunos otros dos pasajes, dejémoslo así, hermanos,